Honduras, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, sean todos y todas aquí a su programa Así lo vimos, qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Estamos de regreso. A todas las personas que nos escribieron en estos 3 días que estuvimos sin hacer programa, muchísimas gracias, no saben lo alegre que me sentí de saber que son fieles televidentes y que están pendientes de Así lo vimos. Ya estamos de regreso, estábamos en las Pampas Olanchanas, de donde soy originario, y pues no me podía quedar allá todo el rato, ¿verdad? Y menos en el mes, en el único mes en la historia en el que los historiadores vamos a saber que existimos y podemos hacer algo de personal branding con la gente y darnos a conocer. Septiembre de 2021, estamos cumpliendo 200 años de independencia. Ahí está mi Twitter para que me sigan y hagamos las discusiones. Ey, miren qué macizo, me cortaron la mano, me cortaron la mano. Pónganme el título del programa el día de hoy. ¿Cuál es el programa de hoy, muchachos? ¿Cómo se llama? Miren qué tema tan interesante el que vamos a tratar en este programa hoy. Va a ser un programa con contenido algo de histórico, pero también de análisis desde lo que es la institucionalidad, la política, el Estado. Esto tiene que ver con todo. Se llama Ningún Bicentenario ni Ninguna Independencia. ¿Y qué implica esto? 15 de septiembre de 1821, no sabemos todos la historia. Honduras se independizó junto a Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Se unió a México durante 2 años. De ahí el 1 de julio de 1823 se separaron de México y formaron la federación. Han pasado 200 años, pero en 200 años de independencia, ¿hemos sido realmente independientes? Número 1. Y número 2, ¿funcionó el modelo republicano de pasar de ser provincias coloniales de un imperio como el español a pasar a ser un país independiente con una democracia representativa y liberal? Esas son las preguntas que vamos a contestar el día de hoy y quiero que me pongan en pantalla a nuestros invitados. Tenemos 2 invitados el día de hoy. Tenemos en el centro de la pantalla al historiador Rubén Zúñiga López, quien es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y en el extremo de la pantalla tenemos a Cristian Duarte. Cristian es economista, ya lo hemos tenido acá en el programa. También es poeta. Cristian escribe y es militante del Partido Libre. Está estudiando su maestría en México y aprovechando que anda ahorita en un receso breve académico, pues lo trajimos ya presencial, ya lo hemos tenido en el programa. Los 2 los hemos tenido en el programa. Jóvenes, primera pregunta. ¿Hemos sido independientes alguna vez? La pregunta es histórica para Rubén y política para Cristian. Cristian, ¿hemos sido un país independiente alguna vez? No sé, tal vez antes de la época colonial. Yo creo que se puede responder en 3 dimensiones esta pregunta. Ajá. La primera en términos económicos. Si nosotros pues analizamos las estructuras globales económicas, es relativamente poco el tiempo que ha pasado de aquí a la independencia, pero en general las estructuras económicas, el centro económico, la periferia económica, las razones que orillaron a que estos países emprendieran sus políticas imperiales, es decir, la necesidad de expansión de sus capitales y de seguir acumulando capitales, siguen totalmente vigentes, ¿verdad? Esas relaciones imperialistas, esas relaciones extractivas de saqueo, siguen estando intactas. Se han ido sofisticando con el tiempo, pero están intactas. Incluso podríamos decir que el modelo neoliberal, pero además el modelo neoliberal 2.0 que se ha implementado en Honduras después del golpe de Estado, con políticas más intensivas en el saqueo y básicamente la desaparición del territorio, eso se ha profundizado. Así es. Creo que una segunda dimensión es como la identitaria, la cultural, y nuestro país, en primer lugar, desde la época de la independencia, ha estado gobernado por actores políticos que no tienen un arraigo cultural, histórico, identitario con el país, ¿verdad? Incluso Dayo Uraque habla de la oligarquía ausente y en sus más recientes publicaciones habla de que esta oligarquía de un origen étnico distinto, árabe-palestino, se encuentra de alguna forma alejada del territorio del país y hay un desarraigo, ¿no? Eso que no es la oligarquía que actualmente está emergiendo. Y en última instancia está la posible independencia política, no la soberanía.
Sin embargo, como pues, ustedes habrán repetido mucho en sus clases, ¿no? La independencia fue realmente un pacto entre élites, justamente para evitar que el pueblo se rebelara, justamente para evitar que los negros, que los indios, que los esclavos tomaran las calles, tomaran los palacios municipales. Entonces los ocuparon los criollos para evitar esa revuelta, ¿verdad? Eso sigue igual. Lo terrible de eso es que los criollos y quienes hicieron este pacto para evitar la revuelta, forjaron instituciones que prácticamente siguen intactas. Creo que recientemente podemos hablar de que algunas instituciones del sistema democrático, sobre todo, están siendo resquebrajadas. Lo estamos viendo en los últimos días, pero la mayoría de las instituciones del Estado postcolonial, burgués, siguen iguales. Entonces podemos decir que no. Que no hay independencia, que no somos un país independiente. Rubén, las imágenes que nos ponían en pantalla mostraban un izamiento de la bandera. Todo esto, esta religión laica que creó el Estado para que lo venerásemos y lo obedeciésemos, ha fracasado estrepitosamente. Tenemos un país colonizado, lo están vendiendo a pedazos 200 años después de haberse independizado de España. ¿Qué dice la historia al respecto? ¿Cuál es la reflexión que debemos hacer en estos 200 años? ¿Podemos hablar de que en algún momento fuimos independientes desde la historia? Bueno, buenas noches, un gusto estar aquí nuevamente. Gracias, José Carlos, un gusto compartir con Cristian también en este espacio. Bueno, para poder reflexionar un poco mejor acerca de la independencia y acerca de si somos realmente independientes, creo que es importante que la gente conozca un poco acerca de las características principales de Honduras durante los 300 años de dominación española. Es importante mencionar a la gente, estoy seguro que algunas personas quizás no lo conocen muy bien, otras pues quizás ya están enterados, pero durante el periodo colonial, por ejemplo, el territorio de Honduras obedecía principalmente a los intereses del Imperio Español. Esa era la razón de ser de la provincia de Honduras y de todas las colonias que tenía el Imperio Español en América. Por ejemplo, las autoridades no eran representativas de la gente. Las autoridades eran impuestas desde España y por supuesto que representaban los intereses españoles. Por otra parte, la economía no estaba orientada hacia el bienestar de la gente que habitaba estos espacios, sino que estaba orientada a enriquecer el tesoro imperial, que generalmente incluso se derrochaba este dinero en continua guerra. O sea, el provecho para la gente que habitaba en la provincia era nulo. Socialmente, los grupos que anteriormente a la llegada de los españoles habían vivido de forma libre, se encontraban marginados. Estamos hablando de los indígenas y por supuesto otros grupos que fueron apareciendo durante este periodo de tiempo, como fueron los esclavos de origen africano que fueron llegando al territorio y más adelante pues este grupo de castas que se fue formando por la combinación entre los diferentes grupos. Entonces, esa es la realidad que se vivía así a grandes rasgos durante el periodo colonial. Hay una proclamación de independencia el 15 de septiembre de 1821, José Carlos ya lo manifestaba, en 1823 nuevamente es necesario la declaración de una independencia porque Centroamérica se había anexado al Imperio Mexicano y en 1838 comienza Honduras su vida independiente. Pero cambiaron estas realidades, podríamos decir que muy poco después de la independencia de Honduras en 1838, pero en la actualidad, en realidad los cambios también son, digamos, muy poco. Por ejemplo, en el ámbito político podemos ver que las autoridades siguen sin ser representativas de la población mayoritaria hondureña. Y en ese sentido, la persona que gobierna en el país tiene que tener un reconocimiento de las potencias extranjeras. O sea, no son representativos, sino que atienden a los intereses de otros países que pues ya sabemos quiénes son. Y en el ámbito económico también, o sea, una economía orientada a favorecer a grandes empresas transnacionales. O sea, lo vimos durante toda la historia, lo vimos por ejemplo con el tema de las bananeras. Un Estado hondureño que lejos de preocuparse por el crecimiento económico sustentado en los propios hondureños, en cambio pues orientó la economía
a las acciones de las empresas bananeras. Porque incluso había un gran grupo de cultivadores de banano en la costa norte a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que estaban haciendo bien las cosas, ¿va? Pero viene el Estado y los considera incapaces y entonces comienza a abrir las puertas para el capital extranjero. Y eso mismo está sucediendo en la actualidad. No se habla de las capacidades de los hondureños para promover el desarrollo, para su propio bienestar, sino que se habla de los hondureños al servicio de proyectos transnacionales. Y es algo que se relaciona entonces con el modo de vida del periodo colonial. Y socialmente, y perdón que me he extendido mucho, pero los historiadores cuando hacemos estas referencias del pasado nos emocionamos un poco, socialmente pues también encontramos esos vacíos. No hay representatividad para los grupos mayoritarios, seguimos viendo a los grupos indígenas, por ejemplo, marginados, a los grupos afrodescendientes marginados, a las mujeres marginadas, y en ese sentido entonces nos preguntamos, ¿realmente salimos de la colonia? A mi juicio, consideraría que a grandes rasgos no. Se podría ampliar la discusión, pero si me pidieran una evaluación así puntual, diría que no, que realmente no somos un país independiente por todas estas características que hemos manifestado. Y un comentario ahí, José Carlos. Precisamente de lo que menciona Rubén sobre el tema de que las autoridades son impuestas desde el centro imperial, es casi irrisorio ver que ahora el modelo de las ciudades especiales de desarrollo, las zonas especiales de desarrollo, tienen un modelo administrativo parecido, ¿no? Es decir, quienes van a poner al secretario técnico de las zonas especiales de desarrollo, además del comité de la aplicación de mejores prácticas, que es el órgano de gobernabilidad interno, seguramente va a tener que venir con la venia, ¿no? del centro del capital. Claro. Entonces, se crearon estas estructuras como enclaves parecidas a esos Claro. centros administrativos coloniales. Claro, o sea, es como un replanteamiento del modelo colonial existente en todos los aspectos y en todos los niveles. Y este tema de ceder el territorio, ¿verdad? Primero era de los españoles, después los ingleses, después los estadounidenses y ahora pues el capital global a través de quien sea que pueda dar plata y apoderarse del territorio. Entonces, la idea de soberanía no solo no existe, está muerta. Y pues ahora me gustaría que hablásemos también de la idea de pueblo. Una de las cosas más difíciles que yo noto hoy en día es el tema de la hondureñidad, cómo se ha visto afectada la idea burguesa liberal de hondureño. Voy a plantearlo de otra manera. Cuando se hace la reforma liberal, tal vez tenemos una foto de un billete de 2 lempiras. El pendejerete que sale ahí, que es un presidente hondureño, a quien se le romantizó y convirtió en un héroe nacional, cuando el tipo era un cretino absoluto que hasta se robó dinero del erario y se fue a morir a París. Está enterrado en París, en el cementerio de Père Lachaise. Estamos hablando de Marco Aurelio Soto, para quienes no han adivinado la trivia. El asunto es que crean esta idea de ciudadano, ¿verdad? ¿Qué es el ciudadano hondureño? El ciudadano hondureño es hombre, blanco, sabe leer y escribir, mayor de edad. Entonces no existen tiene un los patrimonio. Niños, tiene un patrimonio también. No existen los niños, no existen las mujeres, como decías vos, no existen los negros, no existen los indígenas. Entonces ahí está, ¿ve? Este muchacho que ven ahí, todo barbón, este hombre lo entronizamos y lo convertimos en el arquitecto de la República. Así se le llama, ¿no? A la reforma liberal, que es el periodo en el que se construye la República bajo los ideales liberales burgueses. Y estos tipos crean esta idea de ciudadano hondureño que 130, 140 años después ha fracasado estrepitosamente porque, Rubén, vos que sos profesor, no me dejas mentir, le preguntás a un joven hoy en día, ¿qué opinas de Morazán? ¿Qué opinas de estos hombres? Y la gente se ha divorciado de todos los símbolos que ha construido el Estado burgués. Entonces hay un divorcio absoluto entre la sociedad hondureña y todas esas cosas, ¿ves? Todas esas cosas que están en ese video ahí. La bandera, los símbolos patrios como tal es el escudo, ahí está, ¿ve? Y los próceres. Preguntad a los hipotes hoy en día y les importa un carajo absolutamente estos símbolos y eso tiene una explicación histórica y tiene también unas implicaciones. Me gustaría que comentemos sobre eso también. Primero que nada me gustaría mencionar algo muy importante que vos mencionabas. ¿Quiénes son los hondureños
desde este proyecto liberal que se establece a partir del gobierno de Marco Aurelio Soto. Vos ya lo definías muy bien, y en ese sentido la reforma liberal en realidad consideró a la mayor parte de los hondureños como inútiles. Y en ese sentido comenzaron a crearse leyes de inmigración porque se consideraba que el progreso del país, la felicidad del país dependía eminentemente de la llegada de extranjeros. Es así que las leyes de inmigración son muy favorables para todas las personas que quisieran venir, incluso tenían un mejor trato que los hondureños. Cualquier persona que viniera de cualquier país del mundo tenía muchas prebendas para comenzar a hacer su vida aquí, sin importar las cualidades técnicas que tuviera. El único requisito era ser extranjero. Y es a partir de este momento entonces que comienzan a llegar, por ejemplo, los árabes, los palestinos, los judíos, y por supuesto los estadounidenses también y los europeos, que digamos eran el grupo central. Pero entonces el discurso que comenzó a manejarse desde este gobierno fue precisamente eso, que el desarrollo del país iba a estar siempre ligado a los extranjeros, y por esa razón había que cuidarlos, había que considerarlos, y en ese sentido se comenzó a rechazar a la población hondureña. Esto continuó a lo largo de todo el siglo XX, se siguieron dando preferencias a estos grupos, y en la actualidad podemos ver que son estos grupos extranjeros los que tienen, por ejemplo, el control del aparato estatal, de la economía, de la educación, de todo el bagaje cultural que se maneja en el país, y esto es terrible, y todo esto nace precisamente desde el gobierno de Marco Aurelio Soto, que como vos lo decías, ha sido considerado por muchos historiadores como el arquitecto de la nación hondureña. Pues entonces esta era la visión que tenía este gobernante, y que de hecho es la que ha prevalecido durante todos estos años. Interesante. Cristian, yo siento que el hondureño de calle, si hablamos con la gente en su cotidianeidad, este divorcio que se da con los símbolos patrios y con la idea de la patria como tal, simplemente responde a un abandono histórico por parte del Estado. O sea, el Estado y sus instituciones fracasaron, pero sobre todo fracasó el sistema educativo hondureño. A nosotros nos enseñaron a repetir como loros el himno, el juramento a la bandera, todas estas cosas que son sacralizadoras, ¿verdad? Crear la religión del Estado con el fin de que podamos venerar al Estado y ser obedientes. Y el Estado pueda hacer, como dice Max Weber, el uso legítimo de la violencia, en vigilar y castigar también. Michel Foucault habla de este concepto cuando dice que el Estado ejerce esta presión punitiva, ¿no? De que vos tenés que obedecer. Desde la infancia se da eso. Vos estás en el aula de clases, hay un grupo en filas, ordenados, uniformados, y hay un profesor al frente, ¿verdad? Y entonces desde que sos un niño, un infante, el Estado te enseña que tenés que obedecer y que hay una autoridad específica y que no hay ningún diálogo o un intercambio de saberes ni de haberes. Y entonces esta carga identitaria, esta diversidad cultural que tiene el país, simplemente jamás permea en las estructuras del Estado, y por eso no hay esta retroalimentación. Y si el hondureño no se parece en nada a lo que nos enseñan sobre lo que implica ser hondureño en los libros de texto. Es un divorcio tremendo. ¿Cuáles son, y esta es mi pregunta para vos, según tu criterio, cuáles son los refugios? Porque toda sociedad que no se siente representada en las estructuras que están diseñadas para someterla y para controlarla y manejarla, toda sociedad busca subterfugios, espacios donde pueda existir y adherirse. ¿Cuáles son esos espacios? Podríamos mencionar algunos. Es curioso, ¿verdad? Porque lo que mencionas de que no nos sentimos identificados con el panteón de héroes liberales, es ilógico que a veces yo he visto algunos murales donde Francisco Morazán sale blanco con ojos verdes. Sí, sí. Nuestros próceres salen de esos colores, ¿verdad? Y nosotros somos un poquito más tostados, ¿verdad? Somos distintos. Pero también es interesante cómo esta narrativa no es un refugio para la población. Y no sé, yo tengo algunas tesis, algunas lecturas que he hecho al respecto, y me parece que algo que es muy común en América Latina es el gusto por los bandidos o por quienes logran burlar al Estado. Es decir, América Latina está muy caracterizada
por la poca confianza en el Estado, ¿verdad? Y eso se debe justamente a que el Estado es la presencia viva, material, de quienes nos oprimieron, de quienes nos mataron, de quienes nos saquearon, de quienes nos violaron. Entonces eso es el Estado. Y de alguna forma, incluso Rita Segato, la feminista argentina, habla mucho de eso, ¿no? En alguna parte de nuestra, en ese inconsciente colectivo, todavía está presente esa idea de opresión de parte de los criollos, de parte de los españoles. Entonces es ilógico, ¿no?, pensar que nosotros, como habitantes de una tierra que es invadida, que es saqueada, que es pisoteada, vamos a venerarlos. A esos mismos que nos hicieron eso y que luego erigen esas estructuras, ese panteón de héroes, que los vamos a venerar, ¿verdad? Eso es sumamente ilógico. Si nosotros miramos los datos de confianza en las instituciones en Honduras, vamos a encontrar que todas las instituciones del Estado republicano carecen de la confianza del pueblo hondureño. En el 2018, según Latinobarómetro, la institución electoral tenía un 80% de desconfianza. Las instituciones con mayores desconfianza eran los partidos políticos, el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, la policía. ¿Cuál era la institución con mayor confianza? La iglesia. Porque ese era uno de los refugios, justamente, exacto, ¿verdad? La iglesia, el deporte, otro tipo de expresiones culturales, ¿verdad? Entonces, justamente con lo que empezabas, que es un pueblo. Rita Segato dice que un pueblo es una creencia que quiere persistir en el tiempo, ¿verdad? Y nosotros no tenemos esa creencia. Es decir, nosotros somos un pueblo fragmentado, somos un pueblo sin horizonte. Sí. Si nosotros realmente queremos construir una idea de pueblo, de país, de futuro, tenemos que refundar esa idea de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sí, bien. Y en parte también, porque me gustaría agregar eso, que, bueno, todos estos símbolos, por otra parte, también están secuestrados. Fíjate que ayer anduve en el Cerro Juana Laínez, precisamente, donde se hizo el evento de la bandera, y generalmente voy a este lugar también a correr, porque es un espacio que la gente muy últimamente bonito, ¿no?, utiliza para ir a correr y es sumamente agradable. Y se vende como espacio público y no lo es. No lo es. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Y lo que me pareció curioso, por ejemplo, es que desde que empecé a subir, porque me invitaron para una transmisión de un canal, empecé a subir y militares por todos lados. Y ojo, no había paso para civiles. O sea, todos los días se puede ingresar si uno tiene el dinero, como vos lo mencionás, pero ayer no, o sea, no había paso para ningún civil. Y a todos lados militares, y cuando llegas al Monumento de la Paz, completamente atestado de militares. Entonces, al final, la bandera es una imagen bien curiosa. O sea, la bandera no es accesible entonces para los civiles, para las personas que se mueven en esos lugares de forma cotidiana. No, la bandera es precisamente un símbolo de la cúpula militar. Y lo que vos mencionabas de Morazán, o sea, ¿cómo se va a sentir la gente identificada con Morazán si la faceta que más sale a la luz de Morazán es la faceta militar? Sí. O sea, ¿cómo una persona se va a sentir cómoda con Morazán si, por ejemplo, cuando la gente sale a protestar, los militares no se miden en el uso de la fuerza para reprimir a la gente? Entonces, al final, obviamente, esa imagen de Morazán choca. ¿Cómo un joven va a admirar la imagen de José Cecilio del Valle si el acceso a la educación en este país es terrible? Sí. Si las escuelas se están cayendo, ¿cómo una persona puede aspirar a ser académicamente brillante si no tiene los recursos materiales para poder crecer en ese sentido? En realidad, la educación en el país está restringida a un grupo muy pequeño. Entonces, en ese sentido, todos los símbolos que se empezaron a exaltar desde el comienzo del Estado liberal que mencionábamos antes, en realidad no le pertenecen al pueblo, y por eso es entonces que la gente busca refugio en otros símbolos como los que vos ya mencionabas. Sí. Así es. Es importante que expliquemos también a la gente que el pueblo está en su derecho legítimo y la sociedad como tal en resignificar lo que implican sus imaginarios simbólicos poderosos. Y esta idea de despreciar y menospreciar al pueblo es una lógica también burguesa. Por ejemplo, esto que estamos viendo ahí es justamente la idea decadente del Estado burgués tratando de sobrevivir a través de rituales y simbolismos que no le importan a nadie. Repito, o sea, a nadie, pero absolutamente a nadie en este país creo que le importe
ver a las instituciones del Estado izar la bandera, y es porque la idea de la patria ha sencillamente muerto. Toda esta gente que está ahí es parte de la institucionalidad del Estado, están pagados, son militares, son funcionarios, responden a una lógica de Estado, pero ¿cuántas personas integran las instituciones del Estado? 200, 300 mil hondureños. ¿Qué pasa con los restantes 8 y pico de millones? Simplemente no les importa. Sí. Te mandé una imagen, Cristian, para que la pongas, la última imagen que te mandé. Es una imagen de Morazán, porque ese Morazán que vemos ahí y que vemos en todas estas estatuas, es un Morazán distinto al que vamos a ver en esta imagen a continuación. Solo vean esta imagen ustedes y me dirán qué tipo de imaginario o qué tipo de simbolismo les representa. Vean esta imagen que para mí representa el rescate del que tal vez es el único símbolo, el único héroe que hoy en día es válido para el pueblo hondureño. Vean esa imagen, ahí ven a Morazán y ven la bandera del Frente Nacional de Resistencia Popular. Entonces, está comprobado que hay coyunturas históricas que permiten a los pueblos resignificar estos símbolos. Entonces, el golpe de Estado de 2009 hizo justamente eso. Rescató figuras que habían sido enterradas por la lógica liberal y neoliberal después. Entonces, Morazán es uno de esos casos. El pueblo le arrebató a Morazán a los militares. Entonces, todavía coexisten esos dos Morazánes, el Morazán del pueblo y el Morazán de bronce, el Morazán que no le importa al pueblo. Y en una de las metáforas más tristes que podemos encontrar, el otro día leí una noticia de que se robaron un montón de pedazos de metal del monumento de Morazán en el centro, en el Parque Central. Esa estatua es la estatua de Morazán, que está en grande, más varias decoraciones del mismo bronce. Se las robaron porque la gente se roba el bronce para venderlo en bronce, al fin y al cabo. Entonces, al pueblo no le importa ese Morazán. No. Y capturaron a uno de los que se robó esas piezas y le dijeron, si eso no le importa a nadie. Entonces, hay una estatua ahí, pero está muerta. Y no tiene ningún significado, al menos no para nadie que no esté esté en el Estado. Pero fíjate, perdón que te interrumpa, porque justo me recordaba de una clase que tuvimos con un profesor, Julio Méndez, donde se habla precisamente de lo que vos mencionabas, de cómo se puede la gente apropiar de símbolos que han sido usurpados, digamos, y se me viene a la mente una fotografía que se presentó en esa ocasión y era de una protesta y de varias personas que se habían subido a la estatua de Morazán. O sea, eso no se hace, ¿va? Sí. Según los militares, eso no se debe hacer. Es sagrado, porque, la estatua es sagrada. Exactamente, Morazán es sagrado, la estatua es sagrada, no se puede tocar, y es por eso que hay una base precisamente que la aleja del pueblo. Pero sí es bien curiosa esta imagen porque la gente que llegó a este lugar a protestar, al Parque Central, y que se sube a Morazán, entonces al final lo baja al nivel de ellos mismos. Ya no es sagrado, sino que es un compañero de lucha. Y estamos aquí tomándonos la foto con Morazán porque entendemos que Morazán no solamente fue un militar, sino que fue en algún momento un militar rebelde, que se opuso, fue pueblo exactamente, que se opuso al final a la dictadura que estaba estableciendo en Centroamérica Manuel Arce, que incluso derrocó al jefe de Estado Dionisio Herrera. Entonces comienza Francisco Morazán un movimiento para liberar a Honduras, posteriormente El Salvador, Guatemala y en general toda la República de esta dictadura. Entonces la gente ya empieza a entender esa faceta de Morazán como un rebelde. Fíjate que algo al respecto, porque esta idea de diferenciar al pueblo de los gobernantes es parte del proyecto de las élites que inauguraron el Estado republicano en América Latina, ¿verdad? Justamente porque era un Estado cerrado, un Estado elitista, y hacía Álvaro García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, hacía una reflexión luego del golpe de Estado que ellos recibieron el año pasado, antepasado, no recuerdo bien, y él decía, ¿verdad?, que una de las cuestiones que más le dolió a la élite, a la oligarquía boliviana, fue que las decisiones trascendentales no se tomaban en los country clubs, no se tomaban en los hoteles de lujo, sino que se tomaban en centrales sindicales atestadas de sudor, de gente, con olor a coca, y ver el Parlamento, ver el Senado lleno de mujeres con pollera, eso los reventó. Los confrontó. Los confrontó, los llevó a un estado neurótico,
¿qué les impulsó a brindar de nuevo a dar el golpe de Estado? Y es justamente lo que pasa, porque las élites se creen las dueñas del país. Entonces, cuando vos replanteas la idea de país, bueno, Bolivia no era nada antes de Evo Morales. Hay quienes dicen que Bolivia ni siquiera era un país. Entonces, ahí tenemos, miren lo que queda el día después, cómo quedan las ofrendas que lleva el Estado y su aparataje simbólico, llevan todos estos arreglos florales, y el pueblo que se muere de hambre hasta se indigna de ver eso, pues. Claro. Poneme las dos fotos, te las mandé, Cristian, de lo que mencionaba Rubén. Hay una foto de los cadetes, poneme esa primero, los cadetes alrededor de Morazán, para que hagamos la comparativa. Es que es un mensaje fuerte y horrible, Ajá. ¿no? Sí, entonces está la estatua de bronce y están los cadetes ahí fijos. Y estos cadetes son como los guardianes del Palacio de Buckingham en Londres, que hasta se desmayan ahí, ¿verdad? De cuando están haciendo, porque no se pueden mover ni una nariz ni nada. Y ellos hacen en septiembre, de septiembre a octubre, que es el cumpleaños de Morazán, hacen eso todo el día. Sí. Y entonces es un ritual, uno de los tantos rituales que hay de parte del Estado. Pero esta gente no entiende que estas lógicas impositivas sencillamente no van a tener ningún calado en la población, porque en la mentalidad colectiva ese Morazán no existe y no es válido para ellos. ¿Pusiste la imagen? Ahí está, mira. Ahí está la imagen del Morazán, custodiado por el Estado, sin pueblo, en una plaza vacía, en un espacio silencioso en el que nadie puede hacer nada. Ese es el tipo de culto que el Estado impone. Ahora pone la otra imagen, que es el mismo Morazán, y mira, ahí está, ¿ves? Ahí está. Ahí está la gente subida en el Morazán. Claro. Tal vez podemos subir un poquito la imagen para que veas, o darle zoom para que veas a los compas ahí. Y ellos están... Un niño, mira. Son cipotes. Sí. O sea, son cipotes que se ponen una capucha porque saben que el Estado los va a castigar. Claro. Ahí estamos viendo la teoría de Foucault, ¿verdad? Claro. El Estado les va a castigar por haber irrespetado y mancillado ese símbolo. Y entonces esa destrucción que se hace del proceso de adoctrinamiento del Estado es tremenda, ¿verdad? Sí. Entonces ahí tenés la resistencia Claro. hecha realidad. Y eso es lo que les da pavor, ¿no? Ver que la gente se apropia del... Porque el apropiamiento o la apropiación de esos símbolos es justamente que el pueblo se da cuenta que tiene potencia, que tiene poder. Exacto. Que si se moviliza, que si ocupa las plazas, puede ocupar el Parlamento. Exacto. Que si ocupa las plazas, puede ocupar el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y Claro. eso les da pavor. Pero también quería mencionar que si bien como un proyecto cultural, este es un proyecto fracasado, creo que en términos políticos es un proyecto exitoso, justamente porque vacía de su potencia política los símbolos y desmoviliza a la gente, ¿verdad? Sí. Rita Segato habla de que hay un blanqueamiento tecnocrático del Estado. Y además de ese blanqueamiento tecnocrático, y es que cuando muchas veces incluso partidos progresistas o partidos de oposición entran al Estado, ellos mismos como que nos constreñimos para ir a estos espacios, ¿verdad? Tenemos que cumplir con la formalidad. Y en toda esta idea de constreñirnos para ir a estos espacios, terminamos reproduciendo ciertas lógicas que ellos imponen, ¿verdad? Pero el segundo elemento que me parece más importante es el tema del mestizaje. Y es que, pues, en primer lugar, todo el panteón de héroes son blancos, hombres con patrimonio. El resto somos mestizos. Y también esta autora, Rita Segato, o el mismo Aníbal Quijano, habla de que esta idea de mestizaje, ellos le dicen un etnocidio, porque es la destrucción de nuestras culturas ancestrales, ¿verdad? De nuestra razón identitaria histórica. Es decir, a nosotros nos eliminaron ese proyecto histórico que teníamos antes, ¿verdad? Caso que no pasa, por ejemplo, y es una de las grandes fortalezas del proceso boliviano, ¿verdad? Porque ahí los indios aymaras y otras expresiones tienen todavía esa potencia histórica. A nosotros nos la han arrebatado. Y esta autora presentaba un ejercicio interesante. En una de las cárceles de Brasil, ella encontró que la mayoría de los reclusos eran personas negras o indias, pero estas personas no se identificaban a sí mismas como negras o indias, sino que se identificaban como mestizos. Y el hecho de que se identificaran como mestizos y no como algún otro tipo de denominación cultural, los desmovilizaba, porque no se encontraban, no se organizaban, no se movían. Y eso también es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Sí, así es.
Otra cosa que hay que decir aquí antes de irnos a la pausa es que nuestras élites son las élites más atrasadas, conservadoras y retrógradas de América Latina y probablemente las más imbéciles e ignorantes. Poneme la imagen de Elvin Santos que te mandé. Entonces, nuestras élites no han sabido ni siquiera apropiarse de los discursos que le imponen al pueblo a través del Estado. Y lo que te denota es que la imbecilidad de estos tipos es sustantiva. Ayer Elvin Santos, que está mencionado en el caso Pandora y estuvo preso junto a su papá por este caso, y que es diputado del Congreso Nacional, es tipo un delincuente absoluto, subió una imagen donde dice: estamos celebrando el bicentenario de la bandera nacional. Y entonces... No había nacido Honduras como país, ya tenía bandera. Ya tenía bandera, ¿va? Y entonces, o sea, yo me puse a pensar tantas cosas porque él se graduó en la escuela americana. Todos sabemos que es parte de una promoción, claro, de esa escuela, la promoción 84, si no me equivoco, 86, que todos son nefastos. Si empiezo a decir nombres, creo que se van a quebrar vasos y platos acá, ¿verdad? Que en esa promoción de la americana está Ricardo Álvarez, que es compadre de este tipo, Marcia Villeda, Toño Rivera, o sea, es una de nefastos. Es un centro de reproducción de la élite. Exacto, entonces este tipo puso eso y dije yo, ¿cuánta ignorancia se necesita para ni siquiera saber que la bandera de Honduras no tiene 200 años de antigüedad? Poner la imagen sola en Zoom para que la gente conozca a este idiota, y quienes no lo han dimensionado en toda su idiotez, porque él se está religiendo, ¿verdad? Sí. Entonces, que la gente vea y entienda y diga, pucha, qué impresionante el nivel de ignorancia de estos tipos. Pero el Photoshop quedó bueno, ¿va? Ah, sí. Mira, ahí como anuncio publicitario, como dan ganas de votar por él. Sí. Uf, ni quiera Dios. Pero bueno, vámonos a la pausa, 40 minutos nos hemos echado. Les comento, hay una cosa que les iba a comentar. Ahora el programa va a durar 1:30. Entonces vamos a estar 90 minutos hablando aquí con ustedes y dialogando. Quédense que ya volvemos, así lo vimos en este interesante tema que estamos abordando aquí por UNETV, un espacio abierto. Ya regresamos. En Banco Atlántida queremos apoyarte a cumplir tus metas. Continúa la Feria de Préstamos Atlántida con las mejores tasas y beneficios preferenciales para poder decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. UNETV buscamos construir un pensamiento crítico y humano y formar opinión sobre los diversos temas que aquí abordamos. Nuestros camarógrafos, periodistas, productores se constituyen un pilar fundamental, dispuestos a escribir una historia distinta. Con nuestras múltiples plataformas nos conectamos con usted. Procuramos encontrar algo más que las cifras. Buscamos el rostro humano de la noticia. UNE Noticias Estelar, lunes a viernes, 8 de la noche en UNETV. Entrevistas. Preguntas. Gente que genera opinión. Vamos a analizar la realidad nacional con nuestro invitado esta noche aquí en Uno. En UNETV.
La biodiversidad comprende todo lo que vive en la Tierra. Es el fruto de miles de millones de años de evolución, moldeado por procesos naturales y cada vez más por la influencia humana. Hasta el momento, se han contado aproximadamente 1.750.000 especies, pero los científicos creen que podría haber unos 13 millones en nuestro planeta. La biodiversidad es vida, tiene capacidad de sanarnos. Este es un mensaje de UNETV. Oye, ¿ya le entraste al reciclaje? Es muy importante mentalizarse y crear conciencia. Te explicamos. En el mundo se utilizan 115.000 millones de hojas en oficinas, de las cuales el 35% proviene de los árboles. Si se reciclara la mitad del papel producido, se evitaría la tala de 81.000 kilómetros cuadrados de bosque. Y no solo eso, se salvarían miles de árboles adultos de entre 15 y 20 años. Cada árbol de esa edad genera oxígeno para ti y 3 personas más. Este es un mensaje de UNETV. ¿Cómo funcionarían las vacunas contra el COVID en tu cuerpo? Te lo diré en 60 segundos. Número 1. Preparando al sistema inmunitario. Una vacuna es como una sesión de entrenamiento para el sistema inmunitario. Las vacunas enseñan al sistema inmunitario a identificar las características de un virus. Así cuando este aparece, está listo para combatirlo. Número 2. Vacuna te presento al virus. La vacuna le enseña a tu cuerpo a reconocer al virus y a prepararse produciendo anticuerpos o células guerreras que permanecen en tu sangre para protegerte si el virus intenta entrar. Esto te da inmunidad sin tener que enfermarte primero. Número 3. Inmunidad comunitaria. Cuando los cuerpos de suficientes personas aprenden a combatir a un virus, este no tiene a dónde ir. Eso reduce la propagación. Al vacunarnos, detenemos más rápidamente la propagación y aceleramos el fin de esta pandemia. Este es un mensaje de UNETV. Estamos de vuelta aquí en su programa, así lo vimos, dialogando con nuestros dos invitados acerca de que no ha habido ningún bicentenario ni ninguna independencia. Y esto, ahí, corrijan en el titular, miren, ya estos hipotes ya están cansados hoy, dicen ninguna, ya nos han corregido como 3 veces. Hablando sobre que no hay ningún bicentenario ni ninguna independencia. Estuvimos 40 minutos dialogando sobre qué es lo que está mal en nuestra política, en nuestra economía, en nuestra historia y cuáles son los errores. Hablábamos de élites luchando contra un pueblo. ¿Ustedes creen que estos 200 años y lo que ha vivido el país desde 2009, porque hay que decirlo, ¿verdad? El otro día me preguntaron de un periódico cuáles fueron los momentos clave de la historia del país, en los momentos en los que el pueblo logró imponerse a la estructura de este Estado burgués y logró como doblegar y decirle, no, hasta aquí llegas. Y uno de esos momentos fue la huelga bananera del 54, que para mí es el momento clave de la historia de Honduras en el siglo XX. Es lo primero que se viene a la mente. Sí. Y, por cierto, el gol de Honduras, me acaban de decir. Gracias por informar, estamos pendientes. Vean que ustedes son los que les gusta el fútbol y a mí no me gusta, yo ni entiendo ni me gusta el fútbol, pero gol de Honduras. El asunto es que en el siglo XXI, nunca había pasado esto, en 2 siglos de existencia, entramos y a los 9 años del siglo XXI, las élites vienen y contestan a un intento de modificar y abrir el Estado y contestan violentamente dando un golpe de Estado y se crea una resistencia de millones de personas, porque no es que uno esté o haya sido del Frente Nacional de Resistencia ni nada, sino que hubo millones de personas que no estuvieron a favor de la decisión que se tomó en 2009 de dar ese golpe de Estado, y desde entonces el pueblo está así, dando un paso, empujando a la dictadura empuja otro paso y el pueblo forcejea, pero ese intercambio de fuerzas
que desde el materialismo histórico y el marxismo llamaríamos dialéctica, o desde Hegel llamaríamos dialéctica, ¿verdad? Este diálogo entre el pueblo, diálogo violento hay que decirlo, entre el pueblo y las estructuras de dominación, sigue desde 2009 y ya llevamos 12 años, hipótesis, 12 años de un sector del pueblo queriendo revertir ese golpe y queriendo conquistar el Estado, y eso nunca había pasado en la historia de Honduras. ¿Qué podemos explicar desde la historia? Porque no hay un antecedente. La huelga bananera fue de 69 días. O sea, se paralizó toda la costa norte, se paralizó la mina de San Juancito, y ese era todo el país. Y el presidente Gálvez dice, no, esto no es conmigo, Cheles, allá se quedó en Los Ángeles, y dijo, no voy a volver. Y al pobre Julio Lozano Díaz lo dejó aquí juco con eso, aquel se quería quedar en el poder, y de ahí la gente empoderada le dijo, cuidadito, y pum, le dan golpe de Estado. O sea, la huelga bananera fue una cosa que, por corta. cierto, en ese evento, al final los militares se agarraron el protagonismo. Fue la gente que comenzó a lidiar contra Julio Lozano Díaz y su intento de permanecer en el poder, y al final los militares se lo terminaron apropiando. Sí, entonces, ahora estamos no son 69 días, son 12 años. Sí. 12 años, Cristian, 12 años, Rubén. O sea, 12 años de un pueblo luchando contra una dictadura y contra un imperio que es Estados Unidos. Oíme, Estados Unidos aquí mandó a Heide Fulton en 2017 a la bodega del Tribunal Superior Electoral y le dijo, Juan Orlando Hernández es el presidente. Oíme, en la cara del pueblo. ¿eh? Y yo podría enumerar cualquier cantidad de momentos en estos 12 años, pero todo lo que estamos viviendo es inédito en la historia del país. Sí. Entonces, ¿cómo podemos explicar en 200 años que estamos en una etapa y explicárselo a la gente no lo entiende, porque la gente también está harta, ¿verdad? Y cuando uno es parte de los procesos históricos, no los entiende. Pero oíme, lo que estamos viviendo es histórico. Sí, bueno, se han abierto espacios en los últimos años que han permitido que las personas se vayan informando de forma más amplia acerca de todo lo que está pasando. Yo creo que en otros tiempos algo que sí afectó muchísimo fue la manipulación de la conciencia de las clases más bajas. Porque, por ejemplo, Honduras ha tenido una larga tradición de guerras civiles en las que las clases populares han sido quizás el grupo que más ha contribuido o contribuyó con soldados para estos eventos. Morían miles de personas en las guerras civiles. Pero al final el accionar de estas personas era manipulado siempre por las mismas élites. Entonces, en ese sentido, la gente dejaba sus cosas, iba a la guerra, moría por un partido político, porque en ese momento, cuando una persona pertenecía a un partido político, era asistir fielmente a las guerras civiles y dar la vida por el partido político. Pero al final no nace de un sentimiento genuino del pueblo, sino que simplemente de las élites que manipulaban a estas personas para que les apoyaran en sus proyectos políticos. Pero en los últimos años hemos visto que han surgido algunos espacios en los cuales se ha tratado de educar a la gente acerca de estas nuevas corrientes que van surgiendo y que se oponen a los discursos predominantes, y eso ha sido muy importante para que en este momento, más que en ningún otro momento de la historia, como lo decís vos, la gente se esté organizando para llevar sus aspiraciones populares a la conquista del Estado y hacia la construcción de una república realmente representativa. Bien. Cristian, para vos, generacionalmente, esto es una cosa que impacta a toda nuestra generación. En Honduras hay 5 millones de personas menores de 35 años. Y esta generación es la que va a cambiar el país para siempre o sencillamente a retrocederlo hasta sus momentos más oscuros. Vos sos parte de esa generación. De los hijos del golpe. Ajá. De las hijas del golpe. ¿Qué implica ser un hijo del golpe a 200 años de independencia? Sí, yo creo que una de las grandes diferencias de este momento histórico con respecto a la comparación que hacías, con respecto a la huelga bananera, puede ser, ¿no?, que en ese momento la estructura del sistema político estaba diseñada justamente para excluir
a las personas pues marginadas, a las personas pobres. Creo que incluso para el 54 las mujeres todavía no podían ejercer el sufragio, ¿verdad? No, todavía no. Y en general, pues el bipartidismo eran las estructuras mediante las cuales se participaba políticamente, entonces los obreros no tenían participación política, ¿verdad? Creo que ese es un elemento importante. Lo segundo es que creo que respecto al golpe de Estado, el hecho de que, o sea, alguien de la élite política, en ese caso el Poder Ciudadano, ¿no?, integrante del Partido Liberal, diera este viraje, hubo una ruptura en la clase política y de alguna forma eso abrió una brecha, ¿no?, institucional, y además hubo mucha tensión internacional. Pero además yo creo que el hecho de que ocurriera el golpe es también un símbolo de cómo la élite se quedó sin herramientas para poder seguir conteniendo el descontento. Es decir, había crecido tanto el descontento y se había adquirido tal nivel de conciencia que los instrumentos tradicionales de contención no funcionaron. Y bueno, en el marco de la consulta popular, ¿qué pasaba, no? La Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional, el Tribunal Supremo Electoral también dijo que era inconstitucional, el Ejército se declaró a que no iba a participar, es decir, utilizaron todos los mecanismos que utilizan tradicionalmente para invalidarlo, pero también hay que reconocerlo, ¿no? La valentía de los líderes del Partido Liberal en ese momento, del expresidente Zelaya, de otros integrantes de su gabinete, o sea, fue tal que se fueron en un bus del Carrizal a sacar las urnas. Obviamente eso, haciendo la comparación con el Morazán caminando con la gente, ¿no? Eso envalentonó a la gente. Eso hizo a la gente ver, o sea, tenemos un presidente que va en bus, que está dispuesto a arriesgar su vida, yo también voy a hacerlo. Sí. Y eso evidentemente abrió una brecha gigantesca que hoy todavía no se ha cerrado, ¿verdad? Con respecto al impacto generacional, yo creo que yo estudiaba en Unitec, y cuando ocurrió el golpe de Estado, yo simplemente decidí dejar de estudiar en Unitec, porque, o sea, el golpe de Estado de alguna forma replanteó muchas cosas en muchas personas de mi generación, ¿verdad? Yo creo que muchos nos formamos en la calle, y eso de alguna forma también es invaluable, ¿verdad? Nuestros referentes, ¿quiénes fueron? Carlos H. Reyes, Berta Cáceres, Miriam Miranda, ¿no? Entonces, sí somos una generación que tiene un pensamiento distinto. Yo no sé si vamos a ser la generación del cambio o no, es difícil decirlo, pero sí estamos viendo en los últimos años que todo este trabajo en las calles está resquebrajando y destruyendo las estructuras tradicionales del bipartidismo. Muestra de ello son los conflictos que se dan dentro del sistema democrático electoral de Honduras, ¿verdad? Evidentemente son las estructuras del bipartidismo que quieren persistir, pero la fuerza transformadora del Libre que las quiere transformar o destruir, porque de alguna forma lo nuevo no termina de nacer si lo viejo no termina de morir. Y creo que ese es un cambio importante que estamos viendo. Así es. Ahí está la foto que decías, se la mandé a Cristian. Tienes toda la razón. Yo creo que generacionalmente es bien interesante ver cómo estamos teniendo no solo una escuela ciudadana de calle desde el golpe de Estado, sino también una escuela de héroes, podríamos llamarla así. Sí, un nuevo panteón de héroes, resignificado y repensado desde lógicas más realistas. Porque yo cuando me imagino a Morazán me lo imagino así como Mel. Sí. O sea, la persona más odiada de este país, después de Francisco Morazán, creo que es Mel Zelaya, históricamente. No recuerdo que haya habido otro personaje histórico tan odiado como Mel Zelaya. Yo creo que tal vez Carías, pero... Por razones distintas. Por razones totalmente distintas, pero si vemos los simbolismos que representa este señor, uno dice, Dios, estamos frente a la construcción de una figura imperecedera, y ahí podemos poner en las fotos, podemos hablar de las personas que mencionaba Cristian, podemos hablar de Berta Cáceres, asesinada y mártir, y una heroína en vida, ¿verdad? O sea, esta mujer le dieron el premio Nobel de los ambientalistas y el Estado la premia matándola. Entonces, como el Estado dice, no voy a permitir más héroes que yo, que los que yo creo. Y de hecho no ha dado ningún espacio para Berta Cáceres, a pesar de que Berta Cáceres anda en todas las marchas. O sea, vos vas a una marcha de protesta por algo y ahí está Berta Cáceres. Está pintada en casi todos los pueblos de Honduras. Y es increíble. Y en todo el mundo, ¿no? Sí. O sea, hay calles, en todo el mundo, monumentos. Sí. Menos aquí. Menos en Honduras. Entonces... Y cuando la pintan en un lugar,
hay que borrarla inmediatamente, sí, ¿verdad? sí, Porque al Estado realmente le disgusta esta imagen, porque al final representa precisamente una mujer en primer lugar, que eso es inaceptable, Claro. no tenemos ninguna mujer en el panteón de los héroes patrios. Es una mujer, pero también es una mujer de la clase baja que se resiste a las políticas del Estado y del capital. No lo permite, entonces ese ejemplo se tiene que borrar. Claro. Y en eso pues el Estado juega un papel muy activo. Así es. Pero la gente tampoco se deja. Sí. Bueno, entonces, para continuar nuestra discusión, unos minutos más, hay otra cosa que a mí me inquieta profundamente, se los voy a decir, y es el tema de cómo tenemos el enorme reto de asaltar estas estructuras históricas creadas y transformarlas y cambiarlas. A mí me gusta ser pesimista porque creo que las personas pesimistas tienen más la oportunidad de plantearse escenarios y soluciones para hacer cambios, porque las personas optimistas al fin y al cabo siempre ven soluciones y siempre ven, no se enfocan tanto en los problemas. Pero sí te voy a decir que yo honestamente le creí a Yuval Noah Harari, el famoso historiador, cuando dijo que este país no iba a llegar a 2050. Él se refería que por el tema tecnológico y por el tema ambiental y por todas las cosas. Él estuvo en Honduras, estuvo en 2011 invitado por una familia judía muy poderosa de San Pedro Sula, que tienen una casa allá en las afueras de Haifa, en Israel, y son vecinos con don Yuval. Entonces le dijeron, mira loco, vamos a Honduras para que conozcas el mierdal que tenemos y para que veas lo que es un país tercermundista. Para que conozcas nuestra hacienda. Sí, para que conozcas nuestra hacienda. Y él estuvo en San Pedro Sula, conoció San Pedro Sula, 2 veces ha venido, conoció el Club Árabe de San Pedro Sula y todo, o sea, todos los lugares a los que lo llevaron, ¿verdad? Y él menciona que este país es uno de los países que van a desaparecer. Y luego de lo que pasó después de ETA y OTA y ahora con las zonas especiales de empleo y desarrollo, uno tiende a decir, este vato tenía razón, ¿verdad? Porque él estuvo en 2011 en el Honduras is Open for Business, ya me acordé, por eso fue que él vio y él vaticinó y dijo, hey, esto lo van a vender como un potrero, lo van a vender como una finca. Entonces, es impresionante cuando uno ve que estas cosas se están volviendo realidad y cuando de cara al futuro pareciera que solo nos van a quedar como 200 y pico de años de existencia. ¿Ustedes ven un futuro halagüeño para este país? El mundo en general no tiene mucho futuro, ¿verdad? Pero el país de Honduras tal como lo conocemos, ¿será que, como dijo Pepe Mujica, llegamos tarde al desarrollo? Bueno, como vos lo mencionabas, este comentario de Yuval al final pues se hace en un contexto específico que tiene que ver con esta idea de vender el territorio nacional y en ese sentido pues él hace la interpretación correcta. Yo creo que pues todo historiador que ha visto la trayectoria del país con el paso de los años pues también hace caso de esa alarma y se preocupa. Porque, por ejemplo, cuando pensamos en quizás las primeras zonas de desarrollo que se intentaron implementar en el país, o que se implementaron de hecho, estamos hablando del proyecto de la economía bananera, cuando se favoreció la presencia de las compañías estadounidenses en la costa norte de Honduras. Al final la idea fue similar. Un compañero, Marvin Lemus, sacó un libro muy interesante que habla de las migraciones hacia los campos bananeros. Oíme, y la forma como se vendía toda esta ocupación de la costa norte por parte de las compañías bananeras fue magnífico. En los periódicos se comenzó a decir que los salarios más altos del país iban a estar ahí en la costa norte, que en la costa norte iba a haber infraestructura, que iba a ser Estados Unidos en Honduras, los ferrocarriles, el desarrollo, etc. Y la gente compró la idea. Compró la idea, le pareció y la gente entonces se movió en masa a la costa norte, 30,000 personas en algún momento trabajando en los campos bananeros, pero cuando llegan, la sorpresa, al final todo lo que les habían vendido no estaba ahí y al final simplemente terminaron siendo piezas muy pequeñas de un engranaje muy complejo que al final solo traía beneficios para las compañías extranjeras. Entonces, volvamos al presente. Esta idea de las zonas de desarrollo va precisamente por lo mismo. Es decir, los hondureños han sido incapaces
de sacar adelante el país, este es el discurso que manejan las élites, Sí. entonces vamos a traer compañías extranjeras que puedan sacar adelante el país y van a dar empleo a las personas. ¿Pero empleo de qué? Las personas que tienen sus restaurantes, por ejemplo, en estas playas del país, van a poder competir con estas grandes cadenas de hoteles, por ejemplo. Van a ser desplazados. Van a ser desplazados y van a terminar trabajando de mesero. Claro. Como pasó con los cultivadores iniciales del banano, que eso lo explica Marvin también en su libro. Tal vez podemos buscar una imagen del libro para mandarla. Una pregunta, ¿verdad que fue Miguel Bonilla el que hizo este trato con Manuel Bonilla con Samuel C. Murray, ¿no? Es que me parece curioso la analogía de que para instalar el enclave bananero, Samuel C. Murray financió una intervención militar de Manuel Bonilla a Honduras y como recompensa recibió todas las concesiones, ¿verdad? Muy parecido al golpe de Estado de Juan Orlando, la reelección de Juan Orlando y la concesión al capital transnacional, ¿verdad? Parece la misma receta. Justamente, el tema también tiene que ver con el hecho del secuestro del Estado y la conversión del mismo como una finca personal de estas personas. Si vos te fijas, lo que pasó con el enclave bananero, cuando estudias esto, te das cuenta que los prestamistas del Estado eran las compañías bananeras. Sí. Entonces, el Estado le debía $15,000, de ahí fueron $50,000, luego llegaron a ser hasta $15 millones que le llegaron a deber a Samuel C. Murray y a la United Fruit Company. Y luego las bananeras se repartieron el financiamiento de los partidos. Entonces la United Fruit Company financiaba el Partido Nacional y la Standard Fruit Company financiaba al Partido Liberal. Oíme, eran las potras de aquel entonces, ¿no? Sí. O sea, el equipo de la United era el Partido Nacional y el equipo de la Cuyamel, el Partido Liberal, los mandaban a la guerra y me atrevo a decir que hasta hacían apuestas de quién iba a ganar. Sí. Y hoy estamos viendo justamente lo mismo. No sé, tal vez puedes buscar, Cristian o Kevin, una imagen de la planilla de los 15 presidenciables que tenemos. Esta es la elección con mayor cantidad de opciones presidenciales en la historia del país, pero también la elección con la mayor cantidad de desconocidos y desconocidas postulándose para la presidencia. Si usted mira esa planilla, hay solo caras desconocidas, pero no son caras que están ahí accidentalmente. Hay una razón y un propósito por el cual fueron puestas. Entonces, así como hace 100 años las bananeras financiaban a partidos, lo están volviendo a hacer. Y estamos viendo el surgimiento de partidos y de liderazgos líquidos, masificables y vendibles como productos de mercado en proyectos políticos como el Partido Salvador de Honduras, que yo lo paso diciendo aquí en todo mi programa. Me dicen que soy una rala hater, pero no es cierto, que en realidad es una pulpería de los empresarios de San Pedro. Sí. Y de la gente de la sede. Obviamente la gente de la sede dijeron, necesitamos un candidato presidencial por si el Partido Nacional queda fuera del poder. Un comodín. Ahí está la planilla, poné la planilla. Miren cuánta gente se está postulando y toda esta gente, yo creo que si les hacemos un examen mínimo de historia de Honduras, ni siquiera aprobarían con el 30%. Peor que el Vincente. Porque la ignorancia en la que vive nuestra clase política es tremenda. Es que están desarraigadas del país. Exacto, no conocen la realidad nacional y estamos viendo, yo les voy a decir, yo he estado viendo diputados en el Partido Liberal. El otro día tuve una diputada aquí que hablaba más inglés que español. Y entonces yo cuando la tuve, dije, joder, dije yo, esta mujer, ¿qué piensa de la vida? Solo me acuerdo de aquel presidente que tuvo Bolivia en el 2002, no recuerdo el nombre en este momento, que había vivido toda su vida en Estados Unidos y que llegó a Bolivia solo a ser presidente. Y entonces, Dios mío, es justamente el país en el que nos quieren convertir. Claro, una finquita, una colonia. Pero fíjate que otra figura que sostiene el hecho de que Honduras va a desaparecer es Miriam Miranda. Ella en muchas entrevistas habla de eso y ella lo habla desde los territorios, ¿no? Porque ellos están sufriendo pues acoso, desplazamiento, la comunidad garífuna en la costa norte, a pesar de que la Corte Interamericana reconoció sus derechos ancestrales sobre la tierra, constantemente han recibido intimidación, ¿verdad? Incluso creo que ya son casi 6 meses del secuestro de 4 compañeros integrantes de la comunidad garífuna, ocurrió y no ha habido respuestas. Y yo creo que es muy probable que este escenario se vaya haciendo cada vez más tangible si no hay un cambio radical en el horizonte político del país. ¿Por qué? Porque estamos asistiendo a la división del territorio.
acelerada y ya está pasando, pues. Ahí están los compañeros. Estamos asistiendo también a una migración masiva sin precedentes, ¿verdad? Es una locura que llegamos a cifras de 120,000 familias deportadas. O sea, el país entero se está yendo, ¿verdad? Ya se está hablando que del golpe de acá se ha ido 1 millón de hondureños. Imagínate, o sea, y eso obviamente les beneficia a las élites. ¿Por qué? Porque es un alivio de la presión al desempleo y al mismo tiempo recibir cerca del 20% en remesas mantiene el sistema financiero con liquidez, ¿verdad? O sea, los empresarios y los banqueros están felices. Y al final hasta de estos migrantes se terminan apropiando porque los pintan como los héroes, Claro. los que sostienen la economía hondureña, cuando al final los defraudaron en su propio país de tal forma que tuvieron que irse, ¿no? Y el hecho de que venga la política de las sedes es reconocer ese fracaso, ¿verdad? Es lo que vos decías. Somos incapaces de promover un modelo económico que promueve el desarrollo, entonces mejor démosle un pedacito de país a una transnacional que no va a generar empleo, no va a hacer encadenamiento productivo y lo que va a hacer es desplazamiento y aumentar estos flujos de migración que estamos viendo. Exacto. Y finalmente, esto lo que hace es que el país pierda su soberanía, ¿verdad? Si tenemos pequeñas islas de cesión de la soberanía que van creciendo, se va la población, la élite no tiene arraigo con el país, definitivamente es posible, ¿no? Que en un horizonte de mediano plazo, a 50, 100 años, el país cada vez pierda más su presencia. Sí, el futuro está, como lo decís vos, a mi parecer, en el tema de las identidades regionales y en el tema de las comunidades. Honduras es un lugar donde la carga identitaria es enorme. Vos te vas a departamentos como a Santa Bárbara y es una cosa densa, la cultura santabarbarense. Te vas a Olancho, es como que fuera un país dentro de otro país. No es porque yo estoy de ahí, ¿verdad? Y no es porque no lo quiere inventar, es histórico incluso. Olancho intentó independizarse de Honduras. Te vas al sur y es una cosa complejísima, sin mencionar nuestros 7 pueblos indígenas. Entonces, la salida, creo yo, para volver a integrar estas comunidades políticas sería, a mi parecer, crear un proyecto de Estado que acepte y reconozca estas alteridades, que acepte y reconozca estas identidades, porque ya la identidad nacional no existe, es una idea ficcionada. Sí. Entonces, lo que hablamos ahora son identidades, y si reconocemos constitucionalmente estas identidades y si aceptamos que existen estas comunidades socioculturales en la diversidad, podemos llegar a concebir un nuevo Estado y pues evitar el colapso del país como tal, ¿no? Sí. Sí, al final tiene que pasar por eso obligatoriamente, porque lo que vos mencionabas, la vez pasada había un periodista que andaba preguntándole a la gente por quién iba a votar en las próximas elecciones. Estaban haciendo ahí una encuesta, digamos, improvisada, y la respuesta es, no voy a votar por nadie porque todos son corruptos. No hay identidad nacional, la gente no se siente hondureña, no tiene esperanza. Oíme, cuando ya te arrebatan la esperanza es porque estás mal. Sí. Entonces al final sí va a ser clave para este país lo que mencionaba José Carlos, comenzar a ver esos grupos locales, esas resistencias locales, porque al final ahí es donde se va a librar la batalla contra estas empresas que comienzan a querer apropiarse del país. Rita Segato dice que el primer derecho humano que tiene cualquier ser humano es el derecho a tener un pueblo. Y eso es algo que estamos perdiendo muchos pueblos, ¿verdad? En América Latina y en otros continentes también, ¿verdad? Donde el capitalismo ha hecho estragos y ha desaparecido totalmente, ha borrado pueblos. O sea, no solo ha borrado países, no solo ha borrado historia, ha borrado pueblos. Ese sentido de pertenencia y ese sentido de futuro, ¿verdad? Y justamente estos autores también hablan de que para que un pueblo pueda existir, necesitamos tener un horizonte, necesitamos tener una identidad, pero también un proyecto de futuro, y eso solo lo podemos hacer con un gran evento transformador, que pudo ser el golpe de Estado, pero que ahora puede ser una victoria electoral. Ese puede ser un golpe de tablero importante, ¿no? Como está ocurriendo en Perú, como ocurrió en Bolivia, como ha ocurrido en otros países. Eso puede servir como un pivote para darle vuelta al asunto, y ellos también hablan, ¿no?, de que es necesario la reinvención de lo indio, la reinvención de nuestro pasado, pero no un pasado como por romantizar el pasado, sino como un pasado, como un vector hacia el futuro, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que reinventar esa identidad de indios,
porque nos la arrebataron y sin ella no podemos tener proyecto de futuro. Es lo que hablábamos siempre con Rubén. Con Rubén somos amigos desde hace 11 años y yo le decía a Rubén, yo he ido a La Paz, una vez fui a La Paz a hacer una consultoría. Pues yo llego de gran ignorante, ¿verdad? Porque uno llega, que tengas tantos títulos no te hace conocedor del saber popular. Para nada. Y entonces yo llego y le decía a la gente, en la consultoría había que hacer un instrumento. Entonces yo le decía a la gente, usted como lenca, ¿qué opina de esto? Yo no soy lenca, me decía la gente. E incluso hubo gente que me salió bravo y me corrió de su casa. Yo no soy lenca, deje de decir que yo soy lenca. Pero vos veías la fisonomía, el fenotipo de esta gente y sabías que esta gente es lenca, pero no se sienten como tal. Eso es porque el Estado burgués liberal, en la reforma liberal, negó sus identidades culturales. Hay un racismo institucionalizado. Exacto. Entonces hoy en día un montón de garífunas no se creen garífunas, un montón de lencas no se creen lencas. Bueno, es de los grupos que están muriendo. Los tolupanes están muriendo, los tahuacas están muriendo, los misquitos. Entonces, toda esta violencia que se ejerce desde las élites, desde el Estado, desde la empresa privada, desde el sistema y el modelo económico, lo que ha hecho es tratar de asesinar a estas identidades, tratar de negarlas y tratar de fetichizarlas para que las admiremos, porque vos vas a Trujillo. Las consumás. Exacto, vos vas a Trujillo y le pedís a los garífunas que te hagan las trencitas, ¿verdad? Pero hasta ahí. Entonces, cuando ya los ves que están invadiendo, que están luchando en una playa, a mí me pasó en este programa cuando hablábamos del tema de entender un poco lo de los 4 garífunas desaparecidos, y había gente que ponía en los comentarios, algo hicieron. En algo andaban. En algo andaban. Entonces es la misma gente que cuando vaya, ay, mira qué bonito este negrito, me voy a tomar una foto con él. Pero eso es culpa del Estado, porque el Estado ha folclorizado las culturas. Las culturas no se folclorizan, se asumen y se admiran en su dimensión correcta. Entonces hay gente que se pone, yo vine el otro día con una mascarilla lenca, de tejido lenca, que me regaló una amiga. Y ella tiene contacto directo con las productoras lencas, ahí están, mira. Y ella no compra esta tela a través de intermediarios, sino que directamente ella se asegura de que el dinero llegue a las tejedoras lencas. Y entonces me decía mi amiga, me decían en los comentarios, deje de comprar tejido lenca porque explotan a los lencas para que hagan eso y ellos no ven la ganancia. Claro. Y usted va a marcas, a tiendas como, voy a decir el nombre, Ara Macao, y una camisa de esta vale 2.500, 3.000 lempiras. Y entonces vos decís, ¿cuánto de ese dinero va a dar a estos pueblos? Y todo esto que estamos hablando tiene que ver con el Bicentenario, porque no es posible que estemos o hayamos superado una etapa colonial que sometió y destruyó durante 3 siglos a los pueblos que habitaban este continente. Claro. Cuando 200 años después, han pasado 500 años y estos pueblos siguen sometidos, resistiendo, pisoteados, y no se cansan de resistir. Ese es el verdadero legado y la verdadera lección que debemos tener de cara a esto. Entonces, ya para irnos despidiendo, porque este es un ensayo, estamos ensayando a ver si duramos 1:30. A mí se me hace bien complejo estar una hora acá, pero vamos a intentar hacer el programa 1:30. Me gustaría que den sus impresiones finales para que podamos entender mejor esto. Yo les digo que para mí el Bicentenario es una oportunidad de resignificar la historia del país, porque la historia también está llena de ficciones. Vos lo sabés, Rubén. Nosotros salimos de la carrera de historia con un montón de ideas, así como, qué mal se enseña la historia de Honduras. ¿Verdad que la enseñamos muy mal? Sí. Bueno, este momento, más que ningún otro en la historia, porque siempre que se conmemora una fecha, al final pues hay sentimientos que hay que saber aprovechar. 200 años de independencia y es un buen momento para que regresemos a la historia, para que reflexionemos en la historia y de esta forma pues podamos construir un mejor país. Por ejemplo, en el caso se me venía a la mente el caso de del Partido Nacional, por lo que mencionaba Cristian, de Manuel Bonilla. Es como que a quien le van a rendir homenaje cada año cuando está de aniversario el Partido Nacional, y Manuel Bonilla, el fundador de nuestro partido,
Y vos le puedes preguntar a esta gente qué hizo Manuel Bonilla y el único logro, o lo único que saben de él, fue que tuvo algo que ver con el Partido Nacional. Que hay un teatro. Pero no saben, por ejemplo, lo que vos mencionabas, que Manuel Bonilla hizo una alianza con Samuel Semurray, un empresario bananero, para llegar al poder por la vía de las armas y al llegar al poder, pues favorecer esta compañía. Es muy importante entonces, por esta razón, que hablemos de historia durante estos años, pero que empecemos a denunciar aquellas cosas que se han hecho mal para que se promuevan cambios. No podemos olvidar la historia, o sea, este gobierno, más que ningún otro, creo yo, oíme, no le gusta hablar de historia, ¿no? O sea, la historia no tiene ningún valor para este gobierno. ¿Por qué? Porque son ellos los que han cometido los peores errores en la historia del país. Y hablar de la historia es necesariamente hablar de esos errores. Entonces, por eso son hechos puntuales. La bandera, cuando se decretó la bandera, cuando se decretó el escudo, esto, lo otro, cuando salió aquel billete. Son cuestiones puntuales y eso no es historia. Historia no es eso, la acumulación de hechos puntuales, de fechas, sino es realmente una reflexión acerca de los acontecimientos del pasado. Pero eso obviamente no es compatible con estos gobiernos actuales porque al final no quieren que la gente se dé cuenta que a lo largo de la historia ellos no han cambiado y que ellos siguen atentando contra la población mayoritaria del país para construir una república en la que ellos estén bien posicionados. Están alarmados porque están perdiendo el control del país, se les está yendo de las manos y el recurso entonces es abrir las puertas para la intervención extranjera, donde ellos van a quedar como capataces. Sí. O sea, el país se va a dividir, todos vamos a perder y ellos ya por último por lo menos se van a convertir en los capataces de estas compañías y de esa forma pues quieren salvar la posición privilegiada que han tenido. Así es. Así que invitados para reflexionar un poco más acerca de la historia, ver este tipo de canales que son yo creo que los únicos que están hablando de historia, sí. Porque en los demás canales la conmemoración del Bicentenario, más que hablar de historia, es hacer show. Vos estuviste en un canal corporativo, le pusieron un pollo atrás, un pollo de pollo campero. No te creo. Entonces estaba Rubén hablando de historia y estaba el pollo campero bailando atrás, pero un pollo gigantesco. ¿En serio? Entonces la presentadora, le agradecemos a Pollo Campero por el desayuno que nos dio. Y entonces Rubén, todo incómodo, yo lo estaba viendo, pero me dice, pon el canal para que veas. Obviamente le digo, solo es un tema fetiche más, ¿verdad? Claro, no, el llenar un espacio. El pollo me opacó, sinceramente. Yo creo que ahí él fue el gran protagonista. Del pollo y sí. La interesante charla de Rubén. Que fue corta, por cierto, y a eso sumar que el pollo, pues, al final tuvo la mirada en una sección que yo estuve hablando. Sí, sí. Entonces, oíme, el espacio para la historia es mínimo. Entonces, y es necesario, pues, yo creo sintonizar programas como el tuyo, José Carlos, valga la promoción, pero es que necesitamos conocer de historia para seguir viendo quiénes han sido los enemigos del país. Así es. Cristian. Yo dos ideas generales. La primera es que categóricamente podemos decir que Honduras no es todavía un país independiente. Económica, política y culturalmente, pues somos una colonia todavía. Y peor aún, estamos frente a un escenario que, como han dicho varios y varias académicos, luchadores sociales, luchadoras sociales, Honduras está pronto a desaparecer, ¿no? Como una entidad territorial con cultura, con población, justamente porque se está cediendo el territorio, la población se está yendo del país, si todos se van, ¿quién queda, verdad? Y estamos siendo siempre política y económicamente subordinados a otros intereses internacionales, ¿verdad? Sin embargo, producto del golpe de Estado y de esta apertura, de esta ventana, de esta brecha histórica, es posible que exista como esa fuerza, ese espíritu popular para abrir esta ventana de transformación, ¿verdad? Y eso se ha convertido, se ha transformado en que estamos viendo que, como Rubén decía, la élite siente que está perdiendo el control del país. Y es porque muchas de las instituciones tradicionales burguesas están en peligro, pues están resquebrajando en detrimento de su control y a favor de una mayor transparencia y una mayor participación popular en ellas, ¿verdad? Y sin embargo, si llegamos a ese punto, donde logramos entrar a estas instituciones, donde logramos entrar a este espacio, donde el pueblo logra ocupar las plazas, donde el pueblo logra ocupar el Senado, el Ejecutivo,
hay que tener una reflexión muy profunda, ¿no? ¿Qué significa la refundación? ¿Qué significa la reinvención de lo indio, de lo popular? ¿Cuál es nuestra esencia histórica? ¿Cuál es nuestro vector de futuro, verdad? Creo que ese es un trabajo pues, que hay que hacer desde la academia, pero también dentro del pueblo, en los mercados, en las plazas, en los buses, escuchando y dialogando, ¿verdad? Que nadie se quede fuera. Y ojalá que eso lo podamos hacer pronto. Así es. Bueno, gracias a mis dos invitados de lujo este programa para reiniciar luego de 3 días de vacaciones. A usted que nos ve, usted es la razón de ser de este programa. Gracias a usted que podemos seguir todos los días aquí desde UNETV. Me han dado media hora más de programa. Hoy llegamos casi a la media hora. Pero está bien la hora en la que me despido, ¿verdad, Cristian? Sí. Vamos a irnos y buenas noches. Hoy nos vio poca gente tal vez porque estaban viendo el partido de fútbol. No sé quién ganó. Espero que podamos seguir compartiendo acá y recuerde que hoy así lo vimos. Nos veremos mañana a las 6 de la tarde aquí por UNETV, un espacio abierto. José Carlos Cardona, síganme en Twitter. Les acompañó el día de hoy. Nos vemos hasta pronto.